Existió en la historia de la fiesta brava quien rompiera con los cánones que la religión y cultura exigían en su época. En los años 20 no era fácil para un americano judío convertirse en torero, pero hubo quien se rebelara ante todos. Su nombre, Sidney Franklin. Su nombre real era Sidney Franklin y fue conocido profesionalmente como el Yankee. Nació el 11 de julio de 1903 en Brooklyn, Nueva York. Fue el primer matador de toros estadounidense cuya carrera se desarrolló entre los años 20 y 50, toreando en plazas de México, España, Portugal y Colombia. Sus padres, Abraham y Luba Fromkin, eran inmigrantes rusos, judíos ortodoxos y de educación estricta. Vivían todos del sueldo del padre, que era policía. Franklin inició estudios de comercio en la Universidad de Columbia. A los 17 años abandonó la escuela para montar su propio negocio de diseño y dibujo de carteles publicitarios. A los 18 años y tras una fuerte discusión con su exigente padre, abandonó Nueva York y se instaló en Ciudad de México. Viajó después a Veracruz y allí fue donde asistió por primera vez en su vida a una corrida de toros. Ya instalado en México, empezó a trabajar en carteles publicitarios de corridas de toros, lo que le dio acceso al mundo taurino. Tras una charla en la que se puso en tela de juicio la valentía de los norteamericanos para ponerse delante de un toro, empezó a prepararse con Rodolfo Gaona, su mayor influencia para decidir ser torero. Debutó como novillero presentándose en la Plaza del Toreo de la Condesa el 27 de julio de 1924, alternando con Porfirio Magaña, Manuel Rodríguez Pepete y Gavino Paredes. Como novillero, en 1928 actuó en diferentes poblaciones mexicanas como Tampico, Ciudad Juárez, Chihuahua y Ciudad de México. Un año más tarde, en 1929, parte a España, donde debutó en la Plaza de Toros de Sevilla y salió por la Puerta del Príncipe llevado a hombros por toda la ciudad. En el mes de julio de ese mismo año hizo su presentación en Madrid junto a los compañeros Maera II y Manuel Agüero Ereño, con toros de Eduardo Pajés. Una tarde de toros en la que se colgó el cartel de No hay billetes. También fue en 1929 cuando conoció a Ernest Hemingway, con quien hizo amistad. Franklin y su arte de torear fueron alabados en el libro de Hemingway, Muerte en la tarde, para el que también le sirvió de fuente de documentación. En 1930 sufrió una tremenda cornada en Madrid que le partió la base del coxis, penetró por el recto destrozándole el esfínter y le afectó gravemente a su intestino grueso. Las secuelas le llevaron de vuelta a México, donde el 22 de febrero de 1931, en Nuevo Laredo, toma la alternativa con toros de Shanghái y teniendo como padrino a Marcial Lalanda. Al no tener la relevancia esperada tras la alternativa, Franklin viaja a Los Ángeles. Allí fue contratado en 1932 como consejero técnico y actor en la película The Kid from Spain, trabajando junto a Eddie Cantor. El 10 de enero de 1933 lidia un toro en Hollywood de forma incruenta. Curiosamente, en 1945 toma la alternativa de matador de toros en la Plaza de las Ventas. Se trató de una alternativa, no de una confirmación, ya que renunció al doctorado mexicano que había recibido 14 años antes. El padrino de su alternativa madrileña fue Luis Gómez el Estudiante, con toros de Sánchez Fabrés, y su testigo fue Morenito de Talavera. En 1952 escribió su autobiografía llamada Bullfighter from Brooklyn, misma que fue considerada exagerada y fantasiosa. Mantuvo en España su carrera y diversos negocios hasta 1957, que fue encarcelado durante 9 meses debido al registro ilegal de un vehículo. Tras su liberación, volvió a Estados Unidos y México, donde se retiró del toreo en 1959 tras una última acogida. Su identidad sexual fue siempre un secreto a voces en su entorno más cercano, pero frente al público nunca se supo que era homosexual. La tauromaquia le permitió desenvolverse con mucha elegancia y estilo sin salir del armario, donde su estilo queer era permisible pero invisible. Así lo mencionó al diario The New York Times Rachel Miller, directora del archivo y librería del Center for Jewish History. Franklin siempre afirmó haber matado a miles de toros durante su carrera y en numerosas ocasiones recibió cornadas.
las cuales le dejaron molestias que lo aquejaron hasta que murió en la miseria a los 72 años en un asilo para ancianos en Greenwich Village. En una entrevista realizada por Doris Ann Markowitz, periodista del New York Times, una sobrina del torero afirmó que su tío amaba cada minuto de validación que logró en los ruedos porque jamás la obtuvo de su padre. Cada vez que mataba a un toro, psicológicamente mataba a su padre.